Del conflicto, mientras les contamos también que en Peralejos, en Teruel, se han decretado 3 días de luto tras el accidente mortal de un F-18. Defensa investiga qué pudo pasar. Se va a analizar la caja negra y se tomará declaración al otro piloto que estaba en vuelo. Israel continúa su ofensiva en Líbano y esta noche ha matado al líder militar de Hamás en un ataque en el que también ha muerto su familia. Enseguida estamos en Trípoli con nuestra compañera Marta Maroto y en Jerusalén con nuestra compañera Nuria Garrido. Las paredes han quedado ennegrecidas. En este piso, tapado por una sábana, vivía el jefe militar de Hamás con su familia. Está nuestra compañera Marta Maroto. Marta, esta mañana te has acercado precisamente al barrio donde vivía este líder militar de Hamás. Bueno, tenemos problemas con esa conexión, vamos a intentar retomarla después. Vamos a hablar ahora mismo con nuestra compañera Nuria Garrido, porque los medios israelíes aseguran que su ejército se prepara a toda marcha para tomar represalias contra Irán. El ataque parece inevitable. Nuria Garrido, Jerusalén, también inminente. Sí, este es el gran titular con el que abren aquí los periódicos israelíes más importantes. Como decías, todos apuntan a que el ejército israelí está preparando este ataque que tildan de serio y significativo y que dicen que se produciría con misiles muy probablemente a principios de la semana que viene. De hecho, también está previsto que en las próximas horas aquí aterrice en Israel el comandante del Comando Central de Estados Unidos con quien van a coordinar esta respuesta. Pero el debate todavía está en torno a los objetivos a los que van a atacar. Si van a ser objetivos petrolíficos o objetivos militares. Recordemos que en el último ataque de Irán logró impactar con algunas de las bases aéreas de aquí de Israel y eso ha sido de alguna manera desde aquí como una especie de humillación y por lo tanto la respuesta está ya, como dices, preparándose y es muy inminente. El lunes se cumple un año del atentado de Hamás. Fue el ataque más mortífero sufrido por Israel en su historia. 1.200 israelíes murieron ese día, la mayoría civiles. Un año después, Nuria Garrido, Israel se prepara para conmemorar a las víctimas con casi un centenar de rehenes todavía en manos de Hamás. Sí, este lunes, como decías, se cumple un año y el trauma y el dolor siguen muy arraigados aquí en Israel, pero sobre todo entre los familiares de los rehenes. Dentro de la Franja de Gaza hay 97 cautivos. Sobre cuántos de ellos están vivos no hay una estimación exacta porque jamás no revela esa cifra y desde aquí el ejército israelí se limita a decir que 30 de ellos están muertos. Por lo tanto, un año después, los familiares siguen desesperados, le siguen pidiendo a Netanyahu que negocie con Hamás para que puedan regresar sus seres queridos a casa y temen ahora que con la invasión en Líbano y la respuesta con Irán, que eso eclipse estas negociaciones. El lunes y otros días se prevén algunos actos, pero para este sábado se han cancelado las grandes manifestaciones tanto en Jerusalén como en Tel Aviv por las medidas de seguridad que en los últimos días aprobó el gobierno israelí. Retomamos ahora sí la conexión en Trípoli con nuestra compañera Marta Maroto. Marta, decíamos, esta mañana te has acercado, has podido ir al barrio donde vivía el líder militar de Hamás. Sí, este es el primer ataque en el norte del Líbano que extiende ya la guerra a todo el país. Ahora mismo el campamento de Bedawi, a las afueras de Trípoli, está cerrado, está fortificado por miembros de Hamás. No es posible el acceso, pero residentes del campamento nos hablan de shock. Dicen que saben que están en el punto de mira y sienten que Israel conoce todos sus movimientos. La ofensiva continúa en el sur del Líbano, ya casi desierto, en el este, donde esta mañana ha sido asesinado un miembro de la Cruz Roja, y en Beirut, con nuevos ataques, uno de ellos ha caído apenas a 100 metros de un hospital. Marta, decíamos, el lunes se cumple un año de esta guerra, una guerra que también está teniendo consecuencias directas sobre nuestra economía, sobre todo en el precio del petróleo, que en los últimos días además se ha disparado. Además del precio del petróleo, su transporte también se va a encarecer porque Fernando Ferres tiene que pasar por zonas este transporte que también están en conflicto. La Guardia Civil investiga como crimen machista el asesinato de una mujer en Almería. Emilia Rial, ¿qué datos tenemos? Sí, Bea, un hombre de 72 años habría matado presuntamente a una mujer de 56. Presentaba varias heridas punzantes que serían las causantes de su muerte. Ha sucedido en Roquetas de Mar, en Almería. Al hombre lo han tenido que hospitalizar allí, ya que trató de quitarse la vida ingiriendo varios medicamentos posteriormente. Al llegar al hospital habría reconocido el crimen y la Guardia Civil de Almería continúa investigando los hechos.
Iba de copiloto una mujer y ha muerto cuando el coche cayó al mar. Ha sido en Moaña, en Pontevedra, en el muelle de Domayo. El conductor, en cambio, sí ha salvado la vida. Le encontraron a salvo encima del propio vehículo. Ella presentaba golpes en la cabeza y no se descarta ninguna hipótesis. 3 días de luto en Peralejos, en Teruel, por el fallecimiento del teniente coronel del Ejército del Aire. Es la imagen que se encontraron los servicios de emergencias cuando llegaron al lugar del accidente. La aeronave, un caza F-18 del Ejército del Aire, se estrelló durante un entrenamiento. El piloto no pudo salir del aparato antes del impacto. Vamos a hablar de pisos colmena de 5 metros cuadrados, porque es lo que se pretendía vender en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. El ayuntamiento, tras una denuncia vecinal, ha frenado 2 proyectos ilegales que proyectaban construir 116 viviendas. 116 viviendas, pisos de 5 metros cuadrados, insistimos, sin ventilación, donde estaban o iban a estar hacinados. María Cuevas, esos pisos no cumplían con nada, ¿cómo son? Vuelta a la calle para protestar contra la manada de empresarios en Murcia. Se va a celebrar una manifestación allí, una vez más, por la sentencia del caso de prostitución de menores. Estafas casi perfectas estamos viendo en los últimos años. Los timadores han perfeccionado hasta el último detalle de sus técnicas. Llegan hasta la puerta de nuestra casa y se la cuelan ya a cualquiera. Hemos estado en un curso que dan voluntarios cibernéticos donde enseñan cómo evitar que caigamos. El PP ha roto la negociación con el Gobierno para buscar una solución a la crisis migratoria que se vive en Ceuta y Canarias. Marina Castro, Génova, ¿por qué? ¿Qué dicen los populares? Pues la mayoría de las personas estaría a favor de que ambos partidos, PP y PSOE, llegaran a un acuerdo. Al menos es lo que opina más del 70% de los encuestados en nuestro barómetro cuando les hemos preguntado por esto y sobre si estarían a favor o en contra de la regularización de los migrantes que viven en España. Casi un 47%, 46,8% sí estaría a favor de regularizar a todos. El 42,6% lo haría solo con los que llegaron antes de 2022 y que no tengan antecedentes penales, frente al 10,3% que no regularizaría a nadie. Si nos fijamos por partidos, los votantes tanto de Partido Socialista como de Sumar están a favor de regularizar a todos, frente a los de Partido Popular y Vox, que esta opción, pues no la contemplan. Son datos del Instituto Invimark para La Sexta. Otra vez la misma historia. No eres ni mujer ni hombre, eres una perra. Amenazas, insultos y acoso. El PSOE en Castilla y León quería adelantar sus primarias para renovar a la dirección, pero Ferraz le ha dicho que no, que la orden es hacer los congresos autonómicos después del federal que tienen a finales de noviembre. A Tudanca, presidente de los socialistas castellano y leoneses, no le ha sentado nada bien. La ley dice que los colegios concertados solo pueden recibir dinero de los padres siempre y cuando sea de forma voluntaria. Deberían ser gratis, pues fíjense en este dato, porque más del 70% de estos centros cobran cuotas obligatorias, conceptos de todo tipo que suman y suman hasta llegar a veces a los 1.000 euros al mes. Los profesores que corrigen los exámenes de selectividad están alarmados con las faltas de ortografía que se encuentran. Dicen que cada vez se cometen más, pero ojo, que ahora con la nueva selectividad esto va a tener castigo. Este y también este otro son jets privados, aviones para ricos solo al alcance de unos pocos. Son caros y además contaminantes, emiten 10 veces más CO2 por pasajero y kilómetro que un avión comercial normal. El 23% de los que vuelan en Europa aterrizan aquí en España. ¿Cuánto han llegado a pagar por un cerrajero? Los profesionales de esto están hartos del intrusismo que hay y alertan de los precios desorbitados que cobran aquellos que se hacen pasar por lo que no son, por cerrajeros. Desde que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió esto a España, la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir. El mexicano, apelando a su constitución, insiste en marcar distancias con su pasado español. No ha habido réplica del gobierno mexicano a esa alusión velada de Felipe VI a México en el acto de Trujillo, pero sí a las palabras del portavoz de Vox en Aragón, de Alejandro Nolasco, que recordemos llamó a la presidenta ignorante y analfabeta. El gobierno de Claudia Sheinbaum se mantiene en la misma posición, dice que España debe recapacitar, aunque eso sí, la presidenta se ha mostrado optimista, dice que
cree que no tiene por qué pasar nada con la relación con España y subraya los buenos vínculos económicos, dice, turísticos y culturales que unen a los dos países. Pues hoy preguntamos sobre ese desencuentro diplomático de España y México en nuestro barómetro. Casi el 85% de los encuestados cree que el gobierno hizo bien en no ir a la toma de posesión de Sheinbaum como protesta por no invitar al rey, frente al 15% que cree que esa no era la reacción adecuada. Si nos fijamos por partidos, todos a excepción, de Sumar, que tuvo representación en ese acto, creen que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Preguntamos también si creen que la corona debería disculparse con México por los excesos durante la conquista española de América. La amplia mayoría de los encuestados creen que no, un 88% frente al casi 12% que opina que sí debería pedirse perdón. Son datos del Instituto Invimark para La Sexta. Y ahora seguimos con más cosas porque desastre medioambiental en la Amazonía peruana. Así ha quedado, lo están viendo, el río Pastaza teñido de negro tras un vertido de petróleo. Hasta 12 comunidades indígenas dependen de este río. La empresa peruana responsable asegura que ha conseguido controlar el derrame con unas barreras de contención. Dicen que para catar el mejor pulpo hay que ir a Lugo estos días, al San Froilán, a sus fiestas patronales que ya han empezado. Aris González. Que vemos una película de James Bond, además de comprobar su elegancia y la belleza de los protagonistas, los ojos se nos iban a los inventos que lo convertían en el espía casi perfecto. Algunos de ellos han saltado del cine a la realidad. Miren. Seguimos conociendo más conversaciones entre Bárbara Rey y el emérito que publica OK Diario. En las últimas horas, un nuevo audio desvela cómo don Juan Carlos comentaba las novedades de la vida personal de sus 3 hijos, incluido el rey Felipe VI. De libros, ¿tienen alguno que no nos podamos perder? Flamenco, el flamenco liberado, es el título del libro de Pedro Ordóñez. Dichos continúan con su gira de despedida tras 50 años sobre los escenarios. Anoche tocaron en casa, tocaron en Madrid. 8, más información. Hasta luego.